Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ezequiel Barrera eh, y me han invitado a dar una clase de dinámica molecular en la materia optativa de bioinformática que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. La materia la dicta el profesor Diego Bustos. Eh, Bien, entonces, yendo directamente al tema, vamos a hablar un poco de qué es la dinámica molecular, que es una técnica de simulación computacional que se encuentra a su vez incluida dentro de una rama mayor, que es la del modelado biomolecular, ¿sí? Que incluye otras técnicas computacionales. Y este, a su vez, se encuentra dentro de una rama mayor, que es la biología estructural, y ahora les voy a dar un par de definiciones de la biología estructural que es importante que tengan en cuenta, antes de arrancar con la temática de la dinámica. Bien, básicamente estudia la estructura y la dinámica de macromoléculas biológicas, ¿sí? Macromoléculas biológicas como son las proteínas o los ácidos nucleicos. Pero también estudia el comportamiento de fosfolípidos que forman a las membranas biológicas, como así también de carbohidratos eh, que son agregados post-traduccionalmente a las proteínas y que también cumplen una serie de roles biológicos importantes. Básicamente estudia la relación que hay entre la estructura y la función biológica que tienen las macromoléculas. E incorpora principios de la biología molecular, de la bioquímica y de la biofísica. Y acá remarco la biofísica porque en la dinámica molecular en particular vamos a trabajar con la mecánica clásica, bueno, que también lo vamos a ver más adelante bien. Eh, Bien, vamos a hacer hincapié en lo que es la determinación de estructuras de alta resolución, ¿sí? Estructuras de alta resolución, ¿por qué? Porque vamos a poder determinar la posición de cada uno de los átomos que forma parte de una macromolécula, una proteína o un ácido nucleico. Existen distintas técnicas experimentales, algunas son la resonancia magnética nuclear, la microscopía electrónica y la cristalografía de R2X, siendo esta quizás la más importante. Entonces nos vamos a detener un poco en la cristalografía de R2X para desarrollar algunos conceptos, como es el concepto de la resolución. Bueno, básicamente la cristalografía de R2X, muy básicamente, se trabaja con un cristal de una proteína, por ejemplo, que se purifica, se cristaliza y se le hace incidir una emisión de rayos X, ¿sí? Entonces, esta emisión va a generar un patrón de difracción cuando interactúe con los átomos que conforman a las proteínas que conforman el cristal, van a generar este patrón de difracción, y a su vez este patrón de difracción, mediante una serie de procedimientos matemáticos, van a ser convertidos en mapas de densidades electrónicas, como podemos ver aquí a la derecha, ¿sí? Y ahora entramos en la definición de la resolución. Si nosotros trabajamos y generamos un cristal que tiene un orden lo más cercano a lo perfecto, es decir, que están todas las moléculas alineadas, todas las moléculas de las proteínas alineadas, por ejemplo, vamos a obtener una resolución máxima, como la que podemos ver acá en el cuadrante izquierdo superior, en donde tenemos una resolución de 1 angstrom. Un angstrom, les comento, equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro, para que se vayan dando idea de los tamaños con los que vamos a trabajar, ¿sí? Con esta resolución podemos distinguir la posición de cada uno de los átomos, por ejemplo, que hay en esta cadena lateral del aminoácido tirosina, ¿sí? A medida que vamos bajando en resolución, es decir, que el orden de las proteínas que forman el cristal no es tan bueno, cuando hay algún tipo de movimiento, la resolución baja, llegando a tener resoluciones, por ejemplo, de 3 angstroms o menos, ¿sí?
en donde no podemos ver la posición de cada uno de los átomos, sino más bien el contorno de la proteína. En estos casos se utiliza, por ejemplo, métodos computacionales de modelado para obtener las estructuras atómicas, ¿sí? Bien, todas las estructuras que se obtienen experimentalmente, o la mayoría de ellas, se depositan en una gran base de datos que se llama Protein Data Bank, que vamos a ingresar ahora a su página web. Este emprendimiento está llevado a cabo por una sociedad que es la RCSB, que básicamente sería como una especie de cooperativa de investigadores de bioinformática estructural, y actualmente tiene 183.386 estructuras depositadas, ¿sí? Ya sea de proteínas como de ácidos nucleicos. Existe un montón de información a la que se puede acceder en esta página, pero nos vamos a centrar en algunas más, una cuestión de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos buscar a las proteínas mediante un código alfanumérico de 4 caracteres, ¿sí? Las proteínas se nombran de esa forma cuando se suben al Protein Data Bank. Entonces, por ejemplo, si colocamos este código, vamos a acceder a la estructura de la proteína 1433, el parálogo gamma de la proteína 1433. Diego seguramente les comentó porque di la clase de esta proteína, que es una proteína con la que trabajamos en el laboratorio, y bueno, entonces aprovecho para mostrarles un poco como ejemplo. Si se fijan en la página, tienen mucha información, por ejemplo, el organismo al que pertenece la proteína, el sistema en el cual se expresó, si tiene mutaciones o no, el método por el cual se obtuvo la estructura, que en este caso es por difracción de rayos X, la resolución que tiene, que está por debajo de los 2 angstroms, o sea que tiene una buena resolución, la publicación que está asociada, y un montón de otra información bueno, que está almacenada en la página. También, aparte de toda esta información, tiene un visualizador 3D para ver la estructura, y se puede hacer como una serie de análisis que, bueno, nosotros no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a utilizar otro programa, que es BMD, como se les había pedido en un correo anteriormente, que lo instalaran en sus compus, pero bueno, básicamente con este visualizador podemos ver la estructura tridimensional, como les decía, en este caso de 1433, que es una proteína que una de sus funciones, o su función principal, es la de unir a otras proteínas, generar interacciones de tipo proteína-proteína. Y bueno, estas otras proteínas que unen se llaman proteínas, se denominan proteínas blanco, tienen una serie de características, como que son desordenadas y tienen residuos fosforilados. Y básicamente lo que hace es regular la actividad de estas proteínas que unen. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vemos a 1433, que está representada con una representación de tipo cartoon, que se llama, y en color verde, y a la proteína target, que está en color naranja. Si hacemos clic sobre esta proteína, hice mal clic, así que vamos de nuevo para atrás. Si hacemos, ahí está, clic sobre la proteína blanco, vamos a poder ver los residuos con los que está interaccionando la proteína blanco con 1433, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, acá como un residuo arginina de 1433 forma un puente salino con el grupo fosfato de la proteína partner. Ya vamos a ir en detalle sobre este tipo de interacciones que están presentes en las proteínas y en los complejos proteicos.
Bien, entonces, aparte de poder buscar a las proteínas por su código alfanumérico, también podemos aprovechar del motor de búsqueda que tiene el PDB y poner directamente el nombre de una proteína que nos resulte de interés. Entonces, por ejemplo, si ponemos spike protein, podemos ver a la proteína spike del SARS-CoV-2, por ejemplo. ¿Sí? Acá hay un montón de estructuras, bueno, un montón no, 3 estructuras que han sido resueltas experimentalmente. Podemos ingresar alguna de ellas, ¿sí? Y ver cómo, de nuevo, información acerca de esta, visualizarla en forma 3D, etc. Esta en particular fue determinada por microscopía electrónica, por criomicroscopía electrónica. Bien. Otra cosa interesante que tiene la página de la PDB es que tiene un montón de recursos de docencia, ¿sí? Para estudiantes que están empezando a meterse en el mundo de la biología estructural, así que se los recomiendo, si les interesa pueden ingresar y buscar información sobre justamente biología estructural, que está como muy bien detallada, en forma resumida y en forma bien pedagógica. Por ejemplo, hay una guía para entender cómo manejar toda esta información que hay en el Protein Data Bank. Así que bueno, terminando con esto, volvamos a la presentación. Bien, entonces, dentro de la biología estructural podemos después bajar a lo que son las técnicas computacionales, que se denominan modelado biomolecular. Algunas de ellas ya las vieron con Diego, que es el modelado por homología, por ejemplo, o el threading, que son métodos que están basados en datos masivos, es decir, que utilizan un conjunto de datos muy grandes para entrenar programas computacionales, por ejemplo, redes neuronales, y a partir de estos hacer predicciones, extrapolando estos datos con sistemas que a nosotros nos resulte de interés y de los cuales no se conozca información y que no se tengan datos experimentales, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro tipo de técnicas como el docking molecular, las simulaciones de Monte Carlo, la dinámica molecular y los cálculos ab inicio, que son todos métodos que están basados en leyes físicas, ¿sí? Por ejemplo, los cálculos ab inicio están basados en la mecánica cuántica, que resuelven de forma aproximada la ecuación de Schrödinger para predecir el movimiento de los electrones, el comportamiento de los electrones y las estructuras atómicas también. Nosotros no vamos a hablar sobre este tema, sino nos vamos a centrar en la dinámica molecular puramente, que se basa en la mecánica clásica, que es otra ley física. Y de esto sí vamos a hablar un poco más en detalle. Bien, la mecánica clásica trabaja con resolviendo la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿sí? En donde lo que se postula es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Seguramente recuerdan esto de cursos de física en los primeros años de su carrera. Y aparte, trata a las moléculas como esferas rígidas. Los átomos son esferas rígidas que están unidos por un resorte, ¿sí? Las fuerzas que se calculan y que son necesarias para luego calcular la aceleración y la velocidad que va a tener cada una de las partículas de nuestras moléculas de interés, se calculan utilizando los campos de fuerza. También más adelante vamos a entrar bien en detalle sobre lo que se trata un campo de fuerza, ¿sí? Entonces, en forma resumida, la dinámica molecular tiene una ventaja, que tiene un bajo costo computacional comparado con los cálculos cuánticos, y por lo tanto se pueden realizar simulaciones de sistemas relativamente grandes, que tienen interés biológico. Como les decía, no considera el comportamiento de los electrones, y por lo tanto no vamos a poder simular reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas, recuerdan que
involucran la formación y la ruptura de enlaces covalentes. Y si no estamos tratando los electrones, no vamos a poder ver este tipo de eventos, ¿sí? Es una de las limitaciones, entre otras que tiene. Entonces, debido a este bajo costo computacional, vamos a poder implementarla en estudios de propiedades físicas de materiales, por ejemplo, en ciencias de materiales, y en el estudio de biomoléculas, que en esto nos vamos a centrar nosotros, ya sean proteínas, ADN o lípidos en solución. Bien, algo que es súper importante que tengan presente y que se vayan acostumbrando e incorporando son las escalas tanto espaciales como temporales. Empezando con las espaciales, recordamos que la dinámica molecular tiene una altísima resolución espacial, o sea que que tiene una resolución en el orden de los angstroms, que recordamos es 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Y que es casi, digamos, la máxima resolución, a excepción de los cálculos cuánticos, que les decía recién, que bueno, que sí podemos determinar la posición de los electrones, o bueno, o la distribución de probabilidad que tienen los electrones alrededor de un núcleo, pero bueno, estos cálculos son súper costosos, computacionalmente hablando, y solo podríamos simular tiempos extremadamente cortos, en el orden de los picosegundos. Vamos a hablar de las escalas de tiempo. La ventaja que tiene la dinámica molecular es que vamos a poder simular mucho más tiempo que estos picosegundos. Y vamos a poder trabajar también con sistemas más grandes, que están en el orden de los nanómetros. Entonces vamos a poder trabajar, por ejemplo, con proteínas transmembrana, con su membrana incluida, que resulta en cientos de miles de átomos, cosa que no podríamos hacer con los cálculos cuánticos. Ya si queremos seguir creciendo en la escala, simular sistemas más grandes, vamos a necesitar de supercomputadoras. Para poder hacerlo, a veces no es tan fácil acceder a esta capacidad de cálculo, entonces una alternativa que se propone en estos casos es aumentar la escala espacial, pero a costo de bajar la resolución, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Trabajando con técnicas, por ejemplo, como la técnica que se llama grano grueso, ¿sí? También son simulaciones de dinámica molecular, pero en vez de tratar a cada uno de los átomos que forman una molécula, vamos a agruparlos a varios átomos en esferas de mayor tamaño. De esta forma reducimos el número de partículas con las que trabajamos y podemos aumentar el tamaño de los sistemas y también los tiempos que se pueden simular, ¿sí? Pero bueno, en síntesis nosotros nos vamos a centrar en lo que es la dinámica molecular atómica. Ahora, hablando de las escalas temporales, veamos qué es lo que podemos ver y qué es lo que no podemos ver cuando hacemos simulaciones de dinámica molecular. La dinámica molecular tiene un rango temporal que va desde el orden de los femtosegundos, o sea, de 10 a la menos 15 segundos, hasta el orden de casi llegando al orden de los milisegundos, ¿sí? 10 a la menos 3 segundos. En los movimientos más rápidos, que son los que tenemos acá a la izquierda de la gráfica, podemos observar liberación de enlaces o rotación de cadenas laterales. Estos eventos, la verdad que no son interesantes para entender problemáticas biológicas, ¿sí? Pero bueno, si nos movemos a tiempos mayores, como son el orden de los nanosegundos o microsegundos, vamos a poder ver otro tipo de eventos, como por ejemplo el movimiento entre dominios que hay en una proteína, o en una enzima, por ejemplo, ¿sí? Estos grandes movimientos están relacionados con la función que tienen las proteínas, con la actividad enzimática y algunas otras cosas más. También vamos a poder ver, por ejemplo, permeación de solutos, es decir, cómo una molécula pequeña, por ejemplo, puede pasar o no a través de una membrana biológica, ¿sí? Esto también tiene un gran interés en la biología. Y también vamos a poder ver algunos eventos de plegamiento y desplegamiento de proteínas, ¿sí? ¿Qué es esto? También conocido como folding. Es básicamente nosotros partiendo de una estructura extendida de la proteína, que es lo que tenemos aquí arriba a la derecha,
vamos a poder simular el proceso en el cual adopta una estructura tridimensional que corresponde a su estructura nativa, es decir, a la estructura que cumple una función biológica. ¿Sí? Este paso, digamos, de desorden a orden está dictado por la secuencia aminoácidica que tiene la proteína, ¿sí? La estructura primaria de la proteína. ¿Sí? Y lo vamos a poder a simular en algunos casos con simulaciones de dinámica molecular. ¿Qué cosas no podemos ver con dinámica molecular? Eventos que necesiten más tiempo para que sucedan. Por ejemplo, el transporte activo, es decir, el transporte de moléculas a través de dos compartimentos utilizando un canal, por ejemplo, una proteína transmembrana. O yendo a procesos que son mucho más lentos, como por ejemplo la traducción de proteínas, que tardan el orden de los segundos, o la agregación peptídica que podemos ver, que son eventos que pueden tardar hasta minutos u horas. Entonces, estas son, las que les nombré, son algunos de las cosas que podemos estudiar, de los eventos biológicos que podemos estudiar con dinámica molecular. En cuanto a las aplicaciones, vamos a poder utilizar a la dinámica molecular para validar modelos estructurales. Cuando estos modelos estructurales obtenidos experimentalmente no tengan alta resolución. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Plegamiento estructural o folding, que es lo que les expliqué recién. También vamos a poder estudiar cambios conformacionales relacionados con entender el mecanismo de acción de proteínas o de enzimas. Por otro lado, también vamos a poder determinar propiedades termodinámicas y cinéticas, ¿sí? Por ejemplo, energías de afinidad de moléculas pequeñas, o sus tiempos de residencia en moléculas blanco. Y esto es súper importante y es muy aplicado en lo que es el diseño de fármaco asistido por computadora. ¿Sí? Este tipo de diseño tiene una gran importancia no solo en la academia, en la investigación, sino también en lo que es la industria farmacológica. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de descubrimientos que se generaron utilizando técnicas de modelado biomolecular. Por ejemplo, el caso del amprenavir, que es un inhibidor de la proteasa del HIV. ¿Sí? Todas estas son drogas que están aprobadas para su uso. Y bueno, y muchas otras más. Como pueden ver, las que les estoy presentando acá son todos inhibidores de enzimas. ¿Sí? Por lo cual es importantísimo y necesario tener estructuras tridimensionales de alta resolución de estas enzimas para poder trabajar y poder generar el diseño de fármacos en forma exitosa. ¿Sí? Y acá vemos un ejemplo de cómo el trabajo interdisciplinar dentro de la biología estructural es súper importante. Bueno, como para terminar esta parte, vamos a ver los conceptos que me parecen importantes que tengan en cuenta, para tener en cuenta. Bueno, primero es el concepto de la resolución, ¿sí? Que les quede claro bien qué significa esto. Por otro lado, me gustaría que tengan en claro también cuál es la información que se almacena en el Protein Data Bank, y también que puedan visualizar algunas estructuras, y si les da el tiempo, poder ver algo de la parte más pedagógica de la página. Pero bueno, tener en claro los usos que se le puede dar a esta página. ¿Sí? También es importante que sepan cuáles son los tipos de métodos que hay dentro del modelado biomolecular. Tienen que tener bien incorporado y se tienen que ir acostumbrando a las escalas espaciales y temporales con las que se trabaja en las simulaciones de dinámica molecular, ¿sí? Que no son escalas de tiempo ni de espacio que estemos acostumbrados a pensar o trabajar comúnmente. Y por último, tener en claro también las ventajas y las limitaciones que tiene la técnica de dinámica molecular. Bien, con eso terminamos este módulo y
y nos vemos en el que sigue.